Bueno, vamos a iniciar el tema de el que nos vamos a ocupar el día de hoy. Y es importante porque realmente eh, es un conocimiento que debemos de tener muy presente, tanto en urgencias, en piso de medicina interna, en anestesiología, cuando nos encontramos a un paciente en el transquirúrgico que es de alto riesgo, y también para el abordaje de varias patologías específicas que se ven en el ámbito de la medicina interna. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que el abordaje del estado ácido-base representa uno de los componentes importantes en el abordaje del paciente en urgencias médicas, en terapia intensiva y en medicina interna. Y vamos a ver cómo existen diferentes abordajes, de tal manera que cada uno pudiera tener mejor perfil dependiendo en el servicio en el que esté. Por eso vamos a ver el abordaje del estado ácido base, vamos a ver uno en específico, vamos a ver por qué ese en específico, vamos a revisar y a manejar y les voy a explicar por qué los otros abordajes también son importantes y por qué. Este artículo viene del New England Journal of Medicine, el 9 de octubre del 2014, pero definitivamente también obtuve cierta información de uno más actual en el 2018 que habla principalmente del abordaje, de otro tipo de abordaje del estado ácido-base, que ahorita vamos a ver. El abordaje al que me refiero es el por exceso de base. Bueno, antes deberíamos de entender la importancia de por qué evaluar el estado ácido-base. Y si nos vamos hasta conocimientos básicos de química, pues prácticamente la vida, viéndolo desde un punto de vista bioquímico, pues la vida está en una solución coloidal. Prácticamente la gran mayoría de nosotros está constituida por agua. Y obviamente es una solución electrolítica y que además contiene elementos formes como células, proteínas, que lo vuelven una solución. Además, una solución electrolítica es una solución coloidal. Y muchos de sus componentes, tales como las proteínas o inclusive las células mismas, son muy exigentes para el mantenimiento de su homeostasis normal. Es por eso que necesita estar altamente regulada. Aquí podemos ver unas células rojas, unos eritrocitos, en la que definitivamente el mantenimiento de las condiciones ácido-base, en la que están involucrados electrolitos y otras proteínas, ahora sí que aniones y cationes, pues necesitan mantener un equilibrio para poder lograr un adecuado funcionamiento. ¿Por qué? Porque realmente los cambios físico-químicos del ambiente químico en la que están las proteínas pueden sufrir alteraciones en su conformación. Y recordemos que muchos de los componentes estructurales y funcionales de nuestro organismo, la mayoría tienen la función estructural y funcional. Hablamos estructural, componentes que conforman la célula misma, o funcionales, hablamos de enzimas u otro tipo de proteínas como funcionamientos vitales, pues tienen una conformación. Esa conformación es lo que le permiten tener esa función, esa estructura. Cualquier tipo de afectación en el estado físico-químico puede ocasionar un fenómeno llamado desnaturalización. Aquí podemos ver una proteína normal, se desnaturaliza, se desenvuelve y ya no es lo mismo. ¿Qué agentes producen esos cambios? Pues puede ser la temperatura, la solubilidad y el pH. Vamos a ver ejemplos de ciertas proteínas que son muy importantes en la economía humana y en la economía de muchos seres vivos. Aquí encontramos un factor, el factor 7, un factor que promueve la coagulación sanguínea. Si se afecta la configuración de esta proteína, pues se imaginarán qué es lo que pudiera ocasionar. Aquí podemos ver ya de una manera más explícita para que quede entendido qué es lo que pasa con las proteínas cuando se desnaturalizan. Y pues de manera sencilla tenemos aquí una clara de huevo constituido principalmente por albúmina y podemos ver cómo con diferentes condiciones, calor, alcohol, sal neutra, acidez, se modifica la conformación hasta del color del mismo, ¿verdad? Hablando de que existe una alteración en la conformación estructural.
Ahora, ¿qué proteínas son vitales en el ámbito del paciente crítico? Que pues realmente en la terapia intensiva es lo que nos compete. Bueno, pues a nosotros nos interesa mucho la cuestión de la hemoglobina, que es uno de los componentes importantes para el aporte de oxígeno del organismo, la trombina, que es un componente proteico útil para una coagulación normal. No se hable del receptor adrenérgico. El receptor adrenérgico, pues nosotros utilizamos vasopresores, muchos de ellos que tienen una acción a nivel de los receptores adrenérgicos y por lo tanto una alteración en la conformación de los receptores adrenérgicos puede promover definitivamente pobre acción de los mismos. No se hable también de las proteínas musculares. Así de sencillo. El corazón trabaja como un músculo y tiene actina y tiene miocina. Verse afectado las proteínas de actina y miocina puede ocasionar también importante afectación en la funcionalidad cardíaca. No se hable de la cuestión hemodinámica. ¿Cuál es el papel de las proteínas? Bueno, pues como muy bien ya les he dicho en los diferentes ejemplos, pues virtualmente toda la estructura y función de la economía humana está regida por proteínas. Modificar su estructura significaría pérdida de la función. Aquí, por ejemplo, podemos tener un ejemplo pues, que es aterrador y que resultaría en nuestro ámbito una situación de manera importante. Por ejemplo, los pacientes que están postquirúrgicos de una cirugía de corazón, pues realmente es una cirugía de alto riesgo y pues de no ser que evidenciemos la presencia de una alteración ácido-base, esa misma alteración ácido-base puede promover condiciones como hemorragias profusas o falla del corazón. Condiciones que per se ya el paciente tiene una afectación importante por el hecho de haberse sido sometido a una circulación extracorpórea y ahora una condición ácido-base, aunque no tenga lesiones vasculares como una complicación quirúrgica, pueden presentar cirugía. Entonces es importante evaluar que el paciente esté en una condición ácido-base adecuada, porque si no puede ocasionar ciertas afectaciones o alteraciones médicas, no quirúrgicas. Eso estamos hablando en el ámbito quirúrgico, ¿verdad? Es importante entender un concepto que a veces no lo nombramos y pues es súper importante. A veces escuchamos hablar que acidosis, alcalosis, pero bueno, yo creo que pocos habremos escuchado el término de eudemia y debemos de entender lo que es eudemia porque es el objetivo de la economía humana lograr esta condición. ¿Y qué es eudemia? Pues tan sencillo como es el mantenimiento de un pH en el valor de 7.4 más menos 2. ¿Qué quiere decir? 7.38, 7.42. Y su regulación debe ser a cualquier costo, como lo es la lucha en el yin y el yang para el mantenimiento de un balance. Más o menos aquí podemos ver pues, lo que es el yin y el yang, ¿verdad? En la filosofía japonesa, pues evidentemente el yin y el yang representan un estado en la que existe el calor, existe el frío, existe el día, existe la noche, pero el mantener estas condiciones totalmente balanceadas promueven un estado de equilibrio. De igual manera el organismo se encuentra así. Hay producción de ácidos, sí. Hay mecanismos que producen buffer, sí. Y se tiene que tener ese mantenimiento porque si no puede alterar la condición de balance general y eso puede promover alteraciones ácido-base, alteraciones físico-químicas del medio interno y por lo tanto todo lo que ya les dije de ejemplo. Cuando empezó como tal el abordaje ya del estado ácido-base en el tema clínico, pues realmente llevamos poco tiempo. Y aquí traigo a platicar y a dar el reconocimiento a dos grandes héroes, porque pues gracias a ellos actualmente tenemos las herramientas para poder evaluar a los pacientes desde el componente del estado ácido-base. Y nos remontamos a la década de los 60, para ser exacto, en 1958, donde en Copenhague, Dinamarca, estaban estos dos médicos enfrentándose a una epidemia de poliomielitis
bulbar, en la que lejos de que los cazadores de microbios lograron detectar ese tipo de problemas, pues ellos se enfrentaban al problema clínico como tal y que era, pues los pacientes presentaban poliomielitis bulbar y presentaban alteraciones mecánicas para la respiración. Todo esto lo llevaron a cabo en el hospital de Bleckdam y Jörg Ibsen, junto con Paul Astrup, que Jörg Ibsen era anestesiólogo y Paul Astrup era el jefe del laboratorio, pues lucharon por mantener vivos a los pacientes que no podían respirar. Jörg Ibsen hizo su traqueostomía y mantuvo con presión positiva a su primer paciente. Y al ver que pues funcionaba, pues contrataron a 1,500 estudiantes de medicina y de odontología para poder tener a los pacientes en su soporte ventilatorio. Pero bueno, ellos para poder lograr tomar la decisión de qué pacientes necesitaban ventilarse, pues necesitaban tener algún marcador para poder decir, este paciente no está teniendo una adecuada ventilación. Y pues en aquel tiempo solamente podían obtener lo que era el bicarbonato. Entonces ellos veían de repente que hacían la medición del bicarbonato y ya estaba elevado y se les hacía curioso, pero no contaban con una evaluación de lo que es el pH ni el CO2. Entonces, pues hicieron alianzas, pudieron obtener pHímetros para ver cuánto era el pH del paciente, podían obtener cuánto era el bicarbonato y a partir de estos valores, gracias a la fórmula de Henderson-Hasselbalch, podían obtener cuánto CO2 tenía el paciente. Entonces, quiero que miren esto, antes no se tenían las facilidades, ahorita ya pedimos una gasometría, ya nos dan todos los datos, el balance, el exceso de base, el bicarbonato, el pH, el CO, ya no tenemos que hacer ningún tipo de matemática aquí. Ellos tenían que hacer su matemática y hacer cuadros para ver una correlación con respecto a el bicarbonato, el pH y en sí cuánto CO2 había en el paciente. Y a partir de eso ya poder tomar la decisión de que este paciente está teniendo problemas de la ventilación, tiene hipercapnia, vamos a darle presión positiva para mantener una adecuada ventilación. Entonces, desde ahí empieza el abordaje como tal, de manera a una magnitud mayor, a una manera de magnitud de terapia intensiva. Si se fijan, no fue hace mucho, fue en la década de los 60. Probablemente aquí tengamos todavía personas que tengamos familiares que en ese tiempo estaban, ¿verdad? No es mucho tiempo, no son muchos años, es una ciencia bastante reciente el manejo de una gasometría. Pero bueno, ya adentrados un poquito en la historia, adentrados de por qué es importante el abordaje ha sido base, me gustaría hacer una analogía didáctica para que en la charla podamos hablar en el mismo idioma. A veces necesitamos hacer una analogía, una comparativa para poder entendernos. Entonces, a mí me gusta utilizar esta analogía porque es muy, muy práctica. Hablamos agua en problemas. ¿En qué hablamos? Pues el agua necesita estar en una temperatura normal, pero a veces está caliente, a veces está fría. Y yo quiero que comprendamos este estado físico como o está ácido o está alcalino. Nada más que imaginemos que lo ácido es caliente y que lo base es frío para poder nosotros poder entender mejor a lo que me voy a estar refiriendo. Por ejemplo, aquí tenemos el agua que representa el organismo, el medio interno del organismo. Y pues aquí podemos ver que está calentándose, ¿verdad? Está calentándose y pues el problema primariamente es que el agua se ponga caliente. Estamos hablando de un problema primario, eh, esté caliente, por lo tanto, acidosis. De primera instancia, nosotros podemos ver que esa agua caliente que está hirviendo, pues nosotros podemos actuar para poder neutralizar ese calor poniéndole hielos. Nosotros le empezamos a poner hielos y evidentemente entre más hielos le pongamos vamos a poder amortiguar ese calor y hasta llevarlo a una temperatura normal. Esta sería la solución urgente, ¿verdad? Vamos a poner hielos y vamos a normalizar esa temperatura. Vamos a lograr la eudemia de esa agua y por lo tanto vamos a lograr amortiguar ese problema. Sin embargo,
siendo estrictos, la solución definitiva sería apagar la mecha. Apagando la mecha, solita el agua empieza a normalizarse y ya no va a haber necesidad de administrarle hielos para mantener una temperatura neutra. Entonces aquí viene la analogía. Aquí la analogía, por ejemplo, la mecha es un fenómeno productor de calor. Por lo tanto, el problema primario es el calor de la mecha. Y como es calor, acordémonos que el calor lo vamos a llamar acidosis, es una acidosis metabólica. La respuesta normal con fin de mantener la temperatura normal del agua es el hielo. Si prendemos más la mecha, si le aumentamos el fuego, pues seguramente vamos a necesitar estarle poniendo más hielo para mantener la temperatura normal. A esto lo vamos a llamar eudemia, mantener un pH normal. Por lo tanto, siempre es importante conocer cuál es el trastorno primario para nosotros poder actuar sobre el trastorno que está ocasionando el problema. Y esto solamente se puede hacer a través del contexto clínico. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos para que nos quede bien comprendido lo que es el estado de eudemia, que no siempre es tan fácil lograrlo. De hecho, a veces hay condiciones más complejas que pueden hacer que no se logre esta eudemia, a pesar de que la fórmula matemática de Anderson-Hasselbalch ya esté bien correspondida. Pero bueno, es un tema que no incumbe por lo pronto. Vamos a hacer ejemplos hipotéticos para que quede más claro cuál es la situación. ¿Y qué es a lo que me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos a Sofía, 20 años. Cabe recalcar que los casos clínicos van a estar bien sencillos. Yo no me quiero meter en muchas complejidades. Quiero que quede bien entendido este abordaje simple, porque a veces nos metemos en cosas que de plano no. Entonces, paciente de 20 años, tiene cetoacidosis diabética, tiene acidosis metabólica y tiene cetonas urinarias 3 cruces. Ya, tenemos el diagnóstico. Tenemos una gasometría, pH 7.4, PCO2 20 milímetros de mercurio y bicarbonato de 8 milimoles. Y cabe recalcar aquí que estoy poniendo un pH bastante decente, porque a veces es en lo que nos fijamos nada más. Oye, ¿cómo salió la gasometría? Está bien el pH y ya. No, debemos de entender que el pH es el final o el resultado de cómo está luchando entre el yin y el yang nuestro organismo para el mantenimiento del pH. El organismo trata de hacer ese ajuste continuamente. Y si hay alguna situación que no permite ese ajuste, pues hablamos de una patología más compleja y que puede ser letal. Entonces, si se fijan en esta gasometría pH 7.4, posiblemente estoy exagerando en el 7.4, podemos tener el pH menor, pero bueno, 7.38, vamos a poner el ejemplo. Tiene un PCO2 de 20 y tiene un bicarbonato de 8. Evidentemente este paciente, a pesar de que tiene un pH normal y está a su temperatura normal, está en equilibrio, pues realmente podemos ver que está en una lucha campal entre ácidos y bases, porque tenemos una mecha encendida, el bicarbonato no está definitivamente normal. Entonces tiene un bicarbonato de 8 milimoles y está encendido, está caliente, hay ese problema. Por lo tanto, podemos encontrar aquí que a pesar de que está caliente la situación con un bicarbonato bajo, podemos ver que el PCO2 está bajo, ¿verdad? Está tratando de aventar hielos, quiere mantener la temperatura normal y gracias a esa compensación podemos lograr eudemia y por eso tenemos ahí un pH normal. Entonces va a haber un poquito de exageración en la situación, pero a lo que quiero llegar es cómo nuestro organismo está tratando de mantener la condición de un estado ácido-base neutro en nuestro medio interno para mantenernos vivos, ¿verdad? Roberto, de 68 años, es otro caso. Aquí el estado, la cuestión clínica, estamos hablando de un paciente que tiene EPOC exacerbado y pues definitivamente tiene, aparte una neumonía adquirida en la comunidad, pues llega con esta gasometría. De igual manera, 7.4. Recuerden que estamos aquí exagerando un poquito, pero aquí podemos ver que tiene un PCO2 de 62 y un bicarbonato de 32. Tenemos un paciente que tiene una situación de un EPOC y que estos pacientes saben retener CO2. Entonces, aquí, a pesar de que tengo un pH normal,
Y nosotros podemos decir, ¿cómo está el paciente? Está bien, está el pH normal. No tenemos que quedarnos nada más con el pH, tenemos que ver esta batalla campal que definitivamente no es normal, tiene un PCU de 62. Entonces aquí hablamos de aquí está la mecha encendida, aquí está el calor. Entonces aquí es cuestión de que el componente de bicarbonato es el que tenemos que estarle poniendo hielos para mantener la euremia. Aquí tenemos otro caso para que quede más claro y ya ahorita saliéndonos de los paradigmas normales. Alberto, de 22 años, lo operaron de su corazoncito, pero bueno, en el postquirúrgico está deshidratado, tiene hipertensión, ha estado poliúrico, porque le habían estado administrando diurético furosemida, un poquito ahí iatrogénico. Pero bueno, le hacen una gasometría y de igual reportan que su pH normal. Y a veces se quedan hasta ahí. Pero no, hay que ver más allá. Aquí podemos ver que el paciente, al contrario, su problema de base no es que el paciente esté reteniendo CO2, sino que el paciente tiene una alcalosis metabólica secundario a deshidratación, al uso del diurético y por lo tanto el contexto clínico de Alberto será que tiene una alcalosis metabólica, tiene hielo que está ocasionando, está enfriando, tiene un refrigerador encima y como mecanismo compensatorio pues el PCO2 está incrementándose para mantener la eutremia. Entonces siempre si se fijan va a haber una situación de equilibrio que va a tratar de mantener el pH normal y así es una batalla campal que tiene el organismo. Normalmente, pues se tiene que tener un valor de CO2 normal, bicarbonato normal y un pH normal, pero debemos de entender que existen diferentes situaciones que van a ocasionar que se prenda la mecha de una situación respiratoria metabólica o que se ponga el congelador a todo lo que da y que el organismo, como un mecanismo compensador, va a tratar de abatir, de que ese pH se vaya a un rango letal. Puntos claves que vamos hasta aquí es la homeostasis interna ácido-base es fundamental para mantener la vida. Tenemos que tener una interpretación acertada y a tiempo, ya que puede salvar la vida del paciente, pero aún así debemos aceptar que el diagnóstico correcto es un reto y debemos de hacer hábitos, hacer una estrategia para poder revisar gasometrías. Existen 3 métodos, eso es a lo que yo quería llegar de abordaje. Está el fisiológico, el físico-químico y por exceso de base. Y ahorita yo les voy a decir así, de manera general, por qué existen 3 y por qué queremos tantos y pues si nos sirve, ¿para qué nos sirven tantos? ¿O cuál es la recomendación? ¿O por qué existen tantos así? Bueno, pues el que nosotros vamos a ver va a ser el fisiológico porque es el que tiene un poquito más de carnita y un poquito más está entre carnita y sencillez. Es como un punto intermedio. Y es un abordaje que podemos llevar fácilmente, pues generalmente en medicina interna, más cuando queremos ver alguna afectación ácido-base relacionada con alguna enfermedad rara, ¿no? No con una alteración aguda, sino como una enfermedad rara que vamos a ver después de cuáles nos estamos refiriendo. Realmente el abordaje fisiológico es el más utilizado ya que también te evalúa con bastante eficacia hasta el 90% de los pacientes. El fisicoquímico o de Stuart, pues realmente es un abordaje muy complejo y a veces lo llegamos a utilizar cuando la fórmula de Henderson-Hasselbalch se queda corta y ya existen ciertas alteraciones más complejas que necesitamos buscar por qué está teniendo una alteración ácido-base. Hablamos de aquellos pacientes que a pesar de que la fórmula de Henderson-Hasselbalch en cuanto a bicarbonato y CO2, pues no me corresponda con respecto al pH que estoy teniendo. A esos casos hay que hacerle un abordaje más complejo. Y el abordaje de exceso de base, ¿cuál es el objetivo? Realmente el del exceso de base es el abordaje super flash. ¿Por qué super flash? Porque es práctico, no se anda con cosas. Para cierto tipo de pacientes tiene mucha utilidad y vamos a hablar de que el de exceso de base o el abordaje por exceso de base tiene mucha utilidad en los pacientes que llegan a emergencias, ya que el exceso de base, cuando te llega un paciente por trauma o por quemaduras, puede hacernos pronósticos de los pacientes.
puede predecirnos qué pacientes van a necesitar múltiples transfusiones. Y se relaciona muy bien con qué probabilidad de muerte tiene ese paciente. Así de sencillo. Vemos el exceso de base y nos olvidamos de todo. Ese exceso de base nos va a ayudar a tomar decisiones. De tal manera que por cada milimol de decremento de exceso de base, por cada milimol aumenta de 8 a 14% el riesgo de muerte. Entonces no solamente nos ayuda a una cuestión diagnóstica y toma de decisión, sino también de pronóstico. Un valor menor de 6 milimoles del exceso de base negativo, pues indica una acidosis metabólica severa. Ni hablar de Stuart, es como que todo el lado contrario de lo que es el abordaje por exceso de base. Este es más complejo, este sí es más como del grado del nefrólogo y para tratar de sentados en una mesa estar haciendo el abordaje más complejo del paciente. Entonces, así de sencillo, mantengan la calma. Abordaje fisiológico será un abordaje que nos dé respuesta de la mayoría de los pacientes. Entonces, aquí empezamos ya a ver los conceptos que definitivamente no son sinónimos y lo pongo ahí bien remarcado. Una cosa es la acidosis y una cosa es la acidemia, porque como podemos ver, por ejemplo, en el primer caso, en la que la mecha estaba encendida en el bicarbonato, pues evidentemente teníamos una acidosis, pero a pesar de que había acidosis teníamos eudemia. Entonces, solamente cuando tenemos alteraciones en el pH podemos hablar de que existe afectación o incremento o decremento de la temperatura. Por ejemplo, podemos tener una mecha encendida, pero si checamos la temperatura del agua está neutra porque está teniendo suficiente cantidad de hielos. Entonces ese paciente definitivamente tendría acidosis. Sin embargo, como está neutra, está en eudemia. Caso diferente sería un paciente que está con la mecha, que sería una acidosis, y que los mecanismos de compensación no son suficientes y se empieza a calentar el agua. Entonces ahí sí entramos en acidemia. Y así podemos hacerle también en la cuestión de la alcalosis, en la que se está enfriando el agua de más, le aventamos bolitas de calor, bolitas de fuego, para mantener el pH en eudemia, pero sin embargo, si no es suficiente, pues entraríamos en alcalemia. Entonces, aquí ya vienen los conceptos. Acidosis es el proceso en el que los iones de hidrógeno incrementan, como incrementando el calor. Alcalosis es el proceso por el que los iones de hidrógeno disminuyen. Aquí al contrario, congelamos el agua. Y la acidemia es cuando ya el pH está normalmente bajo, anormalmente bajo, baja el pH, se calienta el agua. O la alcalemia, el pH normalmente alto, o sea que se enfría el agua. Entonces, si se fijan, no son conceptos iguales. Podemos tener un paciente que tiene una acidosis metabólica y que tiene eudemia. O podemos tener un paciente que tiene acidosis metabólica y tiene acidemia. Entonces, ahora sí que dependiendo de los hallazgos que tengamos en la gasometría. Por ejemplo, aquí vamos a entrar ya más profundamente en un ejemplo. ¿Se fijan? Yo me meto más en la cuestión de acidosis metabólica porque es uno de los alteraciones más frecuentes. Pero bueno, no tenemos que quitarle la importancia que tienen otras alteraciones que después vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo de Sofía. Aquí otra vez tenemos a Sofía con cetoacidosis y acuérdense de la gasometría que teníamos. Si vemos el problema primario es el incremento de los iones de hidrógeno porque ya evidenciamos que tiene cetonas elevadas. Por lo tanto, la mecha caliente es el bicarbonato bajo. Por lo tanto, tenemos acidosis metabólica. Pero gracias a que Sofía mantiene su mecanismo compensador de mantener, poniéndole hielos suficientes a su problema, gracias a que tiene que una respiración de Kushmaul, el pH o hipotéticamente su temperatura se mantiene normal. Por lo tanto, se mantiene en eudemia y no en acidemia. Pero tiene acidosis metabólica, a pesar de que tiene su pH normal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si por X razón se nos ocurre inapropiadamente ponerle una bolsa plástica a Sofía? Bueno, pues, ¿por qué le tendremos que poner una bolsa plástica? Ah, doctor, es que lo que pasa es que su PCO2 está bajo, hay que bajar, o sea, aumentarle el CO2 está alterado. Ah, bueno, pues estás ahí haciendo una conjetura incorrecta porque el problema no es el CO2, el problema es el bicarbonato y el CO2 se está tratando de compensar. Pero bueno, si por cualquier razón se les ocurre esa tonta idea, pues lo único que vamos a hacer al ponerle una bolsa va a ser, vamos a ponerle hielos insuficientes al problema de acidosis y por lo tanto se va a incrementar la temperatura y va a haber acidemia. Aquí está la gasometría.
de la paciente después de que le pusimos hipotéticamente una bolsa plástica. 7.929 ya bajó el pH. Si se fijan, el PCO2 subió efectivamente poniendo la bolsa plástica y el bicarbonato en 8. Se mantiene igual porque no hemos hecho nada al respecto. Ahora ya en este momento ya no solamente tiene acidosis metabólica, sino su mecanismo compensador no está poniendo suficientes hielos y por lo tanto peligrosamente se está calentando o se está acidificando la sangre de la paciente. Por lo tanto, el pH se va hacia abajo. Entonces, como vimos hasta aquí, los mecanismos para compensar las diferentes alteraciones ácido-base, pues está el respiratorio y el renal, ¿verdad? El metabólico. Realmente tienen sus cualidades. El respiratorio es débil, pero es muy rápido. En cuestión de minutos ya lleva una compensación de los estados metabólicos. Y pues desgraciadamente los estados metabólicos tienen muy lenta compensación cuando hay algún problema respiratorio. Pero bueno, es más poderoso el metabólico. Entonces, conociendo esto ya, podemos entender que existen desórdenes. Cuando el desorden es a nivel pulmonar, se va a llamar que es un desorden ácido-base pulmonar. Cuando el desorden es por los niveles de bicarbonato, primariamente vamos a nominar que este problema es metabólico. Y todos los desórdenes respiratorios en acidosis o alcalosis, metabólico en acidosis o alcalosis, tienen su mecanismo compensador, cada uno diferente en la forma de ser abordados. Y es importante evaluar paso a paso las gasometrías para poder llegar a la conclusión de qué es lo que tenemos que hacer. Estos son los pasos tradicionales, estos son los que nos enseñan habitualmente para poder hacer el abordaje de la gasometría, pero yo voy a hacer los 7 pasos de Kenrick Berendt, porque es el artículo que estoy presentando y es el que último autor, pues renombrado, que me gusta mucho su abordaje, estoy de acuerdo con él en ciertos componentes y le voy a decir por qué en su abordaje. Son 7. Y el primer paso es uno de los que más considero que son de vital importancia porque es algo que de repente se nos olvida. Es importante considerar la historia del examen físico antes que nada. Evaluar una gasometría así sin conocer el paciente, eso es imposible. Podemos sugerir situaciones hipotéticas, pero definitivamente lo más importante va a ser el paciente. Entonces, el paso número 1, que a diferencia de los pasos tradicionales, Paul Marín, pues vemos que es historial de examen físico. El 2 es determinar cuál es el desorden de ácido-base primario y cuál es el secundario. El tercer paso es evaluar el componente metabólico. El cuarto paso es si el componente metabólico existe una afectación mixta. El quinto paso es considerar obtener la brecha osmolar sérica. El sexto paso es evaluar el componente respiratorio de la alteración ácido-base. Y el séptimo paso es interpretar ya en contexto, de acuerdo a todos los pasos que hicimos anteriormente. Y se fijan, prácticamente el que nos vamos a enfocar más y que quiero que les quede bien claro, obviamente el de historia examen físico, pues no les voy a dar clases de eso. Pero es súper importante considerarlo como un punto inminentemente básico. Aquí vamos a ver principalmente lo que es determinar el desorden ácido-base primario y cómo evaluar el secundario. En caso de que exista alguna afectación metabólica, cómo hay que hacer esa evaluación metabólica, la brecha aniónica, si es normal, si está elevada, y de ver si aparte de que tiene una afectación metabólica, tiene alguna afectación metabólica mixta, agregada, porque puede ocurrir eso, podemos tener 3 trastornos a la vez y tenemos que saber cómo abordarlos. El quinto, el sexto, el séptimo paso no por ser menos importantes, pero realmente son relativamente más sencillos. El quinto es considerar obtener la brecha osmolar sérica para ver si existe algún tipo de intoxicación. Evaluar el componente respiratorio en caso de que el paciente tenga alguna afectación respiratoria. También hay que evaluar el gradiente alveolar arterial para ver si está afectado también la difusión de oxígeno. Recordemos que una cosa es el ácido base y otra cosa es el aporte de oxígeno. Es totalmente diferente, están correlacionados, pero bueno, son temas aparte. Es importante también hacer esa evaluación porque también a partir de conociendo el estado ácido base y la condición de oxigenación,
podemos orientarnos más a diferentes enfermedades y vamos a ver una tabla en ese aspecto para que quede más claro. Y por último, pues sentarnos y hacer la interpretación definitiva para poder saber qué hacer. Como les dije, el paso 1, el más importante, historial clínico, exploración física, no nos vamos a detener mucho en este, pero sí es importante considerar qué es lo que vamos a ver porque muchos de nuestros signos y síntomas son orientadores y más si son afectaciones o son signos y síntomas sistémicos, ¿no? Por ejemplo, si encontramos un paciente con respiración de Kussmaul, cianosis, acropiaquia, síntomas gastrointestinales, que está con diarrea, que está con vómito, pues eso nos está dando mucha luz de qué hallazgos ácido base podemos encontrar. También si estamos ante un paciente que tiene embarazo, que tiene una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, si tiene una enfermedad pulmonar, hepática o renal, eso ya automáticamente nos da, inclusive hasta podemos hacer el preludio de qué alteraciones ácido base podemos encontrar y en ciertas condiciones puede llegar a ser normal. Considerar también que cuando toman medicamentos, por ejemplo, los laxantes diuréticos producen alcalosis metabólica, topiramato, metformina pueden producir acidosis metabólica. Hay que ver si no tienen alteraciones visuales, olor a acetona, algo que nos oriente a la presencia de algún tipo de intoxicación. Y el trastorno primario se basa en el contexto clínico y no si el paciente está acidémico o académico. Recordemos que lo más importante va a ser la cuestión clínica. Y aquí vemos el paso número 2, y es el que sí nos vamos a enfocar más, con más fuerza. Vamos a ver el paso 2, es el trastorno, ver cuál es el trastorno primario y sus respuestas secundarias. Cuando existen cambios metabólicos, la respuesta respiratoria es rápida y en minutos. Cuando existen cambios respiratorios, la respuesta metabólica es muy lenta, tarda hasta 2 a 5 días, eso ya lo vimos. Y cuando existen los trastornos mixtos, se presentan cuando la respuesta secundaria no es adecuada. Entonces, si tienes una alteración primaria metabólica y lo respiratorio nomás no está ayudando para nada, ya estamos hablando de una alteración mixta. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden el ejemplo de Roberto de la época. Aquí lo tenemos otra vez para que nos quede bien claro. Tenemos un pH 7.4, PC2 de 62 y bicarbonato en 32. Ya vimos que dado los antecedentes de la clínica, pues el trastorno primario es el respiratorio. Está elevado el CO2 porque está teniendo una mala ventilación por un proceso obstructivo. Debemos de ver si ese bicarbonato que tiene ahí Roberto está adecuadamente compensado y si es agudo o crónico. Lo obvio, así a ojo de buen cubero, es de como tiene un pH normal ese bicarbonato, a pesar de que es tardado, pues ya debe de tener más de 2-3 días porque ya se compensó. Entonces, seguramente es un componente crónico. Pero bueno, tenemos que hacer una formulita, una regla compensatoria para ver si es crónico o es agudo. La regla compensatoria crónica dice que se tiene que incrementar de 4 a 5 milimoles del bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de incremento del CO2, que se incremente por arriba de 40. Así de sencillo. Voy a decir cómo está la situación aquí. El PCO2 normal es 40. ¿Cuántas veces está elevado el CO2 de 40 el PCO2 de Roberto? Bueno, pues 40, 50, 60. Son 20, ¿verdad? Entonces, dice que por cada 10, o sea, 2 veces, se incrementó ese valor, ¿verdad? Entonces, por cada 10 se va a aumentar de 8 a 10 milimoles. Entonces, como se aumentó 20, pues tendríamos que aumentarle hasta 20 milimoles, ¿verdad? Porque es cada 10. Entonces, si el bicarbonato normal es 24, ¿cuánto está aumentado en el caso de Roberto? 24, 25, 26, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 8. ¿Verdad? Por lo tanto, se está cumpliendo la condición, ¿verdad? Entonces, se va a incrementar de 4 a 5 milimoles por cada 10 milímetros de mercurio. Entonces, como se incrementó 20, entonces en vez de ser 4 o 5, se le dan 8 o 10. Y efectivamente así es, 8 milimoles. Por lo tanto, Roberto tiene eudemia, porque tiene su pH normal, pero tiene una acidosis respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque ya hicimos la formulita donde por cada 10 milímetros de mercurio que incremente el CO2 se va a aumentar 4 a 8 y efectivamente así está. Y entonces me preguntarán, oye, pero el bicarbonato está en 32, ¿está alterado? Esa es una pregunta interesante porque así pasa, ¿verdad? ¿Ese bicarbonato está aumentado? Pues la respuesta es no, no está aumentado. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es lo esperado para esa compensación.
Por lo tanto, tiene un trastorno primario, que es la acidosis respiratoria crónica, nada más. Ese bicarbonato es el esperado. Si el bicarbonato esperado no se cumpliera, por ejemplo, que él tuviera un bicarbonato más bajo de ese esperado, ahí se dice que hay una acidosis metabólica. O de lo contrario, si ese bicarbonato está más alto de lo esperado, se dice que es una alcalosis metabólica agregada. Pero no, tenemos el bicarbonato esperado, por lo tanto tenemos una acidosis respiratoria crónica, punto. Vamos a ver con Sofía, con la cetoacidosis en la que el médico inapropiadamente le puso su bolsa. Vamos otra vez a remontarnos a ese casito. Ya que decía él que tenía una alcalosis metabólica, y aquí está la gasometría, aquí con la bolsa, una tonta bolsa, aquí se la pusieron, la paciente estaba con un CO2 bien bueno, pero le pusieron la bolsa y aumentó a 32. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? Pues definitivamente 8 milimoles de bicarbonato es una acidosis metabólica. Entonces, cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica, tenemos que buscar cuál es el CO2 esperado. Y ahí está la fórmula de Winter. Esta sí ya se la saben todos. Esa sí ya, hasta ustedes aquí me la van a decir. 1.5 por bicarbonato más 8, más menos 2. Entonces, si hacemos la fórmula, encontramos que el paciente tiene 20 milímetros de mercurio. O sea que es más menos 2, puede ser entre 18 y 22. Pero si tendría que ser en 18 y 22 y este paciente tiene 32, el CO2 está más elevado de lo que esperamos. Entonces, aquí este paciente, ¿qué onda? Bueno, pues aquí como está más elevado de lo esperado, entonces la paciente tiene acidemia porque el pH está bajo. Tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque pues tiene una cetoacidosis diabética, está produciendo ácidos, acetonas. Y aparte, agregado por esa tonta bolsa, tiene una acidosis respiratoria, porque el CO2 no está a lo esperado. Y luego después uno dirá, pero ¿por qué tiene acidosis respiratoria si el PCO2 hasta incluso está hasta abajo? Porque su PCO2 esperado es de 18 y 22. Y ella, gracias a la tonta bolsa, tiene 32. No, tiene 18 a 22, que sería lo normal para su acidosis metabólica. Entonces, por eso, a pesar de que tiene un PCO2 normal, para ella no es normal. Por lo tanto, tiene una acidosis respiratoria como trastorno secundario. Y así podemos seguirnos dando muchos ejemplos, pero bueno, aquí están las tablas. La acidosis metabólica, ya vimos la fórmula de Winters. ¿Verdad? Para la alcalosis metabólica, aquí encontramos, si tenemos un paciente que tiene alcalosis metabólica, aquí encontramos la formulita que tenemos que hacer para encontrar cuál es la respuesta respiratoria compensatoria. De igual manera, cuando existe una acidosis respiratoria, también acordémonos que hay aguda y crónica. De hecho, la crónica ya hicimos un ejemplo. La aguda, aquí también podemos ver que tiene su propia fórmula, ¿no? Por cada incremento de 10 milímetros de 40 milímetros de mercurio del CO2, pues cuando es aguda solamente se incrementa un milímetro del bicarbonato. Eso es una aguda. También la alcalosis respiratoria, que pues se llegó a ver mucho en lo que viene siendo en pacientes con COVID, ¿verdad? Pero aquí podemos encontrar que también podemos tener alcalosis respiratoria aguda y crónica, y aquí también vemos que hay una pequeña formulita, ¿verdad? Cuando es aguda, se decrementa de 4 a 5 milimoles el bicarbonato por cada incremento por arriba de 40 milímetros de mercurio del CO2, cuando está por debajo, 10 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si tiene 30, entonces tendría que disminuir el bicarbonato de 4 a 5 milimoles por cada 10, ¿verdad? Para poder considerar que está compensado o que no tiene un trastorno agregado. Bueno, ahí les encargo de tarea que hagan el ejercicio para diferentes situaciones y para que no se utilice siempre la fórmula de Winter para todos, ¿no? Está la fórmula de Winter para acidosis metabólica y existen fórmulas para cada alteración primaria específica y hay que hacerla. Si no se la saben, no se la aprenden de memoria, no importa. Aquí la que se tiene que saber de memoria es la de acidosis metabólica porque es el trastorno más frecuente, pero deben de entender que si ustedes tienen una acidosis respiratoria, la compensación se tiene que hacer con otro tipo de fórmula. ¿De acuerdo? Hay que meterse y ver cuál es el mecanismo de fórmula para ver cuál es, por ejemplo, en la acidosis respiratoria, cuál es el bicarbonato esperado.
para esa acidosis, ¿no? Y pues aquí vamos a ver otro ejemplo de Lourdes de 28 años, posquirúrgica de recambio valvular aórtico y sin enfermedades crónicas asociadas. La paciente después de la cirugía presenta choque circulatorio y tiene un patrón cardiogénico y distributivo mixto. Y al final del evento quirúrgico y sus primeras horas de terapia posquirúrgica encontramos lo siguiente: lactato de 5 milimoles, una gasometría de 7.32 con un PCO2 de 37 y un bicarbonato de 7 milimoles. Y fíjense, aquí yo estoy tratando de hacerlo más directo al problema. Obviamente en la medicina hay muchos problemas, pero yo quiero dedicar más a enfocarnos en estos datos para que quede bien comprendido qué es lo que estamos viendo. Entonces, si se fijan aquí, tenemos un lactato elevado, tenemos un paciente en ventilador y tenemos una gasometría. Ahí está. En su contexto clínico, ¿cuál es su trastorno primario? Paciente chocada con lactato elevado. Tenemos una gasometría que tiene una acidosis, ¿verdad? El pH bajo, ¿verdad? Tiene acidosis y tenemos un bicarbonato bajo. Por lo tanto, aquí ya podemos ver que es un trastorno metabólico y por su contexto clínico, pues estamos hablando de una acidosis láctica por hipoperfusión, ¿verdad? Entonces, el trastorno metabólico primario es el bicarbonato menor de 17 milimoles, es una acidosis metabólica. Vamos a hacer al Winters, aquí es donde me tienen que sorprender. 17 por 1.5 más 8 más menos 2. Y si tiene un trastorno mixto, ¿cuál es? ¿Y qué es lo más importante para hacer? Bueno, pues aquí el trastorno primario es acidosis metabólica. Bien. Su PCO2 esperado es de 31 a 35, y hicieron la fórmula. ¿Cuánto tiene ella? 37. Entonces tiene una acidosis respiratoria, también agregada, porque está más de lo esperado. ¿Qué es lo que el médico debería de hacer? Ya hizo el diagnóstico, está el paciente con el ventilador, y el médico 1 dice, no, pues ¿para qué hago cambios si todo el PCO2 está normal? El médico 2 dice, no, pero pues, tiene una acidosis respiratoria. Ahorita en estos momentos necesita bajarle más ese CO2. Por lo tanto, aumenta la frecuencia respiratoria para lograr esa mejoría. El médico 2 realiza una medida adecuada. A pesar de que tiene un CO2 normal, la razón es porque la paciente requiere un CO2 menor para lograr la eudemia. Con esta maniobra el médico 2 logra un pH normal y le permite continuar con su reanimación. Otro punto a favor de lograr la eudemia, o sea, un pH normal, es que va a mejorar los efectos de los vasopresores, va a requerir menos vasopresores, mientras el paciente continúa su reanimación. ¿De acuerdo? Y aquí les va un hack, que es más de terapia intensiva y de urgencias. La frecuencia respiratoria de un paciente ventilado no debe cambiarse para lograr un CO2 de 35-45. Ahí está, 35-45 de CO2, está normal, ese es el valor normal. No. La frecuencia respiratoria debe de ajustarse de acuerdo al valor de CO2 esperado en caso de que tenga una alteración metabólica. Debemos recordar que el cambio de pH es rápido en el aspecto respiratorio y que en 10-20 minutos podemos hacer otra gasometría para corroborar si estamos logrando nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Eso es un hack extras del estado ácido-base. Hay que buscar el CO2 esperado para el bicarbonato, ya sea una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. El siguiente, el paso 3, pues va a ser la evaluación del componente metabólico. El abordaje metabólico de la acidosis metabólica y alcalosis metabólica tienen formas diferentes de llevarse a cabo. Y las causas más comunes de ambas, esto es una cosa muy interesante, es el déficit de volumen. Tanto la acidosis metabólica, la causa principal es déficit de volumen. La alcalosis metabólica, la principal causa es el déficit de volumen. Por lo tanto, la interpretación debe ser adecuada para el paciente y tomar una decisión acertada para las correcciones metabólicas. ¿Cuánto es el valor del bicarbonato normal? 24, sin déficit ni exceso de base. Alteraciones que promuevan disminución del mismo se conoce como acidosis, y si se incrementa es alcalosis metabólica. No hay pierde. Una acidosis metabólica hay que hacerle una evaluación de lo que se le llama la brecha aniónica. Es una fórmula sencilla. Vas a restarle los aniones o los iones negativos a los iones positivos, porque tentativamente nuestro organismo tiene que haber la misma cantidad de cationes que de aniones. Entonces tendría que ser 0. ¿verdad? Pero bueno, aquí la teoría dice que
Nosotros medimos todos los cationes, el que más predomina es el sodio, iones positivos, y nosotros hacemos mediciones del bicarbonato de cloro, que son los aniones más poderosos, pero no quiere decir que sean los únicos, porque van a haber unos que no podamos medir porque no hay reactivos o porque tienen poca relevancia. Eso se llaman aniones no medibles, y tenemos aniones no medibles hasta cierto punto. Entonces, cuando hacemos una brecha aniónica, medimos esos aniones no medibles, ¿verdad? Es una resta, vemos la diferencia, esa diferencia, eso es lo que te dice. ¿Cuánto es lo normal? Más de 12, menos de 12. Más de eso ya hablamos de que está habiendo un anión extra, que necesitamos identificar cuál es. Entonces, si está elevado quiere decir que hay aniones diferentes al cloro que están ocasionando mayor elevación de iones de hidrógeno. Y pues, ¿qué es lo que está provocando ese incremento de la brecha aniónica? Pues ya sería cuestión de la historia clínica, ¿verdad? ¿Qué causa? Causas de brecha aniónica elevada. Bueno, pues tenemos una mnemotecnia que es Goldmark. Glicoles, oxiprolinas, L-lactato, D-lactato, metanol, alcohol, pacientes renales, rabdomiólisis y cetoacidosis. Cetoacidosis es el ejemplo que más hemos utilizado. Ya vimos un caso de acidosis láctica, choque. Y bueno, este otro componente que puse aquí abajo, es importante, esto lo encontré en el artículo más reciente del exceso de base, en la que pues también la albúmina hay que también ajustar la brecha aniónica. Por cada gramo de disminución de la albúmina hay que incrementar la brecha aniónica a 2.5 milimoles. Esta gravijita nada más lo único que quiere decir es que el equilibrio que existe entre los positivos y los negativos. Si se fijan, aquí consideramos el bicarbonato de cloro. Cuando existe un incremento de la brecha aniónica, pues quiere decir que el bicarbonato está bajo y que el cloro está normal. Pero cuando hay una acidosis en la que el bicarbonato está bajo y el anión gap está normal, quiere decir que aquí el cloro tiene que estar aumentado. Acuérdense que tiene que haber un balance, tiene que estar balanceados. Aquí podemos ver por qué la acidosis de brecha aniónica normal, el predominio es el cloro o es el anión que está ocasionando la acidosis. Entonces, por eso la brecha aniónica normal, la que no está elevada, pues se le conoce también hiperclorémica. Y son muchas las causas, ¿verdad? La administración excesiva de cloro es la más común en los hospitales, le estamos pasando mucha agua o solución salina. Otra causa es las diarreas que producen pérdida de bicarbonato, alteraciones renales que también producen pérdida de bicarbonato como una acidosis tubular renal. Son causas menos frecuentes. Recordemos, la principal causa de las hipercloremias va a ser definitivamente el uso hospitalario iatrogénico de mucho cloro, pero igual, si el paciente tiene diarrea, puede estar perdiendo bicarbonato, o si el paciente tiene algún tipo de afectación rara, como una acidosis tubular renal. Digo rara porque pues, no es habitual que veamos pacientes con acidosis tubular renal, y se debe de evaluar para nosotros poder decir a ciencia cierta de qué es lo que está causando esta hipercloremia. Es algo que se llama brecha aniónica urinaria. Entonces tenemos una acidosis metabólica hiperclorémica. Ok, ya sabemos que el paciente tiene mucho cloro administrado iatrogénicamente, pero no, el paciente estamos sospechando de que tiene nefrolitiasis, que es diabético tipo 1 y sospechamos ya que pudiera tener hasta una acidosis tubular renal. Bueno, pues métele en ciencia, dale una brecha aniónica urinaria para ver si es por ahí o si es por exceso de cloro. Entonces, si el paciente tiene una brecha urinaria, aniónica urinaria, en la que nosotros tenemos que medir el sodio, el potasio y el cloro. Si es negativo, quiere decir que se está tratando de perder cloro. ¿Por qué saldría negativo? Porque hay mucho cloro en la orina, ¿verdad? Entonces, está tratando de perder cloro. Por lo tanto, puede ser por diarrea o porque está incrementado el aporte del cloro. Te cuenta que si te le estás pasando mucho cloro por medio de las soluciones, pues el paciente normalmente va a tratar su riñón de sacar el cloro, por eso va a salir negativa su brecha aniónica urinaria. Y si por lo tanto sale positiva, porque dice que a pesar de que tiene mucho cloro, no está orinando el cloro. Quiere decir, bueno, pues que allí debe de haber una acidosis tubular renal, hipoaldosteronismo, una falla renal, algo más. Y aquí vamos a ver un ejemplo así muy claro, para que ya quede totalmente bien el abordaje de este problema metabólico de hiperclorémico. Y vemos un paciente de 20 años, posquirúrgico de cirugía abdominal, no presenta sangrado, nada, es una cirugía común y corriente, estable hemodinámicamente, pero bueno, durante la cirugía se administró 500 mililitros de solución salina de oquis.
ni siquiera está bien estabilizado hemodinámicamente, pero le hacen un control gasométrico y tiene un bicarbonato de 19, un déficit de base menos 4. Se administra otros 1000 mililitros de solución porque dicen, acidosis metabólica. Después de la gasometría de control, 16 milimoles, un déficit de base de menos 8, es una acidosis ya importante. Y debido al déficit amplio, el residente de anestesiología pregunta al adscrito si debe de ponerle más solución o qué está pasando. Observan el déficit de base y responde, pues sí, pues yo sé que el déficit de base hay que reanimarlo, pero ¿por qué habría que reanimarlo si el paciente ni está sangrando ni está en trauma agudo? Ni está en quemadura. Sí, pero pues es lo que le enseñaron, responde que sí, pues habrá que ver si ese es el manejo adecuado. Si observamos los electrolitos del paciente, en ese momento encontraríamos estos electrolitos 137, 114 y bicarbonato de 16. La brecha aniónica se obtiene, tenemos brecha aniónica normal, 7 milimoles. Recordemos que menos de 12 es normal. Entonces, una paciente que tiene acidosis metabólica con brecha aniónica normal y es hiperclorémica, entonces debemos determinar por qué. Aquí, pues, el único contexto clínico es un paciente joven que no tiene ninguna enfermedad y que solamente lo único que estamos haciendo es pasando el cloro de más. Entonces, ¿quieres demostrarlo? Le haces unos electrolitos urinarios, tiene sodio de 45, potasio de 20 y tiene 90 milimoles de cloro. Ese riñón está ahí peleándose con el cloro del paciente. Y si obtenemos el valor será negativo, lo que quiere decir que está tratando de eliminar el cloro. Aquí hay de dos sopas. O está un incremento del aporte de cloro exógeno, o tiene diarrea, y no tiene diarrea el paciente, así de que ya sacamos la conclusión, el paciente tiene exceso de soluciones de cloro, es diatrogénica. Entonces es importante, en el abordaje fisiológico, y menos en que sea una sala de urgencias de trauma, que llegue con hemorragia, o un estado de choque agudo, ni la acidosis metabólica ni el déficit de base traducen déficit de volumen intravascular. Eso ya también entra en un contexto clínico. Tiene que haber contextos clínicos específicos. ¿Por qué? Porque si no pasa ese tipo de situaciones. Hay que hacer mejor una evaluación o no hacer cosas de más. ¿Qué necesidad hubo de haber puesto solución salina? Pues no hubo ninguna porque en ningún momento dije que el paciente se chocó durante la cirugía. Algo no. Entonces, no requería volumen, se le aportó más cloro de lo necesario. Aquí podemos ver el abordaje de acuerdo a la brecha aniónica, de una manera muy general. Ya vimos que para poder determinar si es una brecha anémica elevada, pues tenemos que determinar si existe cetoacidosis, acidosis láctica, por ejemplo, en el choque, como vimos un tipo A, una acidosis láctica tipo A por hipoperfusión, puede ser por algunas intoxicaciones. Y aquí podemos ver, en caso de que tenga una brecha aniónica normal, aquí podemos ver otra vez la cuestión de la brecha aniónica urinaria, si está aumentado, está disminuido, si es positivo o negativo, y podemos ya orientarlos cuáles son los diagnósticos. Vamos a la contraparte, a la alcalosis metabólica también expone un incremento del aporte de álcali, ¿verdad? Hay alteraciones en la excreción del bicarbonato renal, y una de las causas por la que puede ocurrir la alcalosis metabólica puede ser por pérdidas de fluidos gástricos, porque recordemos que perdemos ácido, o también el uso de diuréticos, como furosemida es muy común. El abordaje para valorar si serán respondedores a cloro es midiendo el cloro urinario. Recordemos que la principal causa de alcalosis metabólica, al igual que la acidosis metabólica, es el déficit de volumen, es una de las causas predominantes. Pero para poder saber si ese paciente va a responder a la administración de volumen con cloro, pues necesitaríamos hacerle un cloro urinario. ¿Por qué? Porque bueno, seguramente lo más probable es que ese paciente a un contexto clínico de hipovolemia, pues, o que esté utilizando diuréticos, pues, seguramente va a responder a la administración de cloro. Sin embargo, va a haber otras condiciones más raras y que seguramente en el ambiente de medicina interna estaríamos valorando. Y pues vamos a ver pacientes que, mira, está hipertenso, no está euvolémico, pero tiene una alcalosis metabólica importante, potasio bajo. Bueno, pues entonces tenemos una alcalosis metabólica en la que tenemos que detectar si va a ser un respondedor o no respondedor a cloro, que va a ser el primer paso para ver. Entonces, medimos el cloro urinario, el valor de corte es de 25 milimoles. Si el valor es de 25 milimoles, menor de 25, significa que serán respondedores a cloro. ¿Por qué?
Porque se supone que si está bajito ese cloro en la orina, quiere decir que el paciente está absorbiendo el cloro para mantener el cloro dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, seguramente si nosotros aumentamos el cloro, quiere decir que va a mejorar ese paciente. Pero si el paciente tiene más de 25 milimoles y tiene una alcalosis metabólica, tiene un cloro elevado, pues quiere decir que no, el problema no es a nivel renal, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, según el cloro urinario, bueno, que tiene cloro el urinario elevado, ¿sí? ¿Tiene un exceso de álcali o una hipercalemia severa? Sí. Pues vamos a empezar en síndrome de leche alcalina. Pero que no tiene ningún antecedente de hipercalemia o un exceso de álcali, de un álcali exógeno, ¿no? Bueno, pues si tiene menos de 25 milimoles de cloro, pues quiere decir que va a ser un respondedor a cloro. Vamos a ponerle fluidos como una solución salina y el paciente va a mejorar. Posiblemente este paciente estaba vomitando alguna otra cosa que estuviera perdiendo ahí el ácido, ¿no? Pero si por lo contrario el paciente tiene incremento del cloro urinario, entonces quiere decir que debemos de someterlo a un estudio para evaluar por qué es cloro resistente, siempre y cuando veamos que no esté tomando diuréticos, porque eso es una falacia o es un error. Si un paciente está tomando furosemida, pues obviamente el cloro urinario va a estar aumentado porque produce cloruresis. Entonces, si tenemos una alcalosis metabólica con el cloro elevado y que está tomando furosemida, pues es por la furosemida, no es porque el paciente va a ser cloro resistente. Aquí vamos a poner el ejemplo. Elisa de 30 años tiene insuficiencia cardíaca crónica, tiene IECA, betabloqueo y furosemida. La última dosis de furosemida fue hace 3 horas, luce deshidratada. Ingresa por intoxicación alimentaria, ya saben, ahorita hay mucho, náuseas, vómito. Es una gasometría 7.51, PCO de 43 y bicarbonato de 33. Aquí les voy a poner a prueba. Según el antecedente del problema primario es la alcalosis metabólica. El CO2 esperado para 32 de bicarbonato es 45.6 y la paciente tiene 43 y Elisa tiene 43 nada más. Por lo tanto, tiene también una alcalosis respiratoria secundaria. ¿Qué es lo que debe de hacer? Le toman el cloro urinario y obtienen que tiene 45, es más de 40. Entonces se supone que sería cloro resistente. ¿Será respondedor a cloro? Pues estás diciendo que es cloro resistente, sí, pero hay que considerar el contexto clínico. Médico 1 dice, vamos a continuarle la restricción de volumen porque tiene cardiopatía y solo administraremos antiemimético. Además de que el resultado de cloro urinario mayor de 40 dice que es cloro resistente. ¿Para qué le pasamos cloro? Médico 2 dice, decide que aún el que el valor urinario esté elevado, con todos los datos clínicos y historial previos, aplica antiemético y administra su solución salina respectiva obviamente con una reanimación bastante estrecha. Vigilante. Médico 1 acierta que cloro mayor de 40 se supone que no responden a cloro, pero olvidó el de gran detalle de que está utilizando furosemida. Por lo tanto, debido a este fármaco está forzando la salida del cloro, pues va a salir un cloro elevado per se. No te va a lograr discernir entre si es cloro resistente o con cloro sensible. Entonces el médico 2 consideró con detalle el historial, decide administrar su solución salina porque la paciente está deshidratada a pesar de que encontró un cloro urinario elevado. Él sabe lo que hace, además sabe que la furosemida puede promover aún más la depresión volumétrica si la deja pendiente por un rato, ¿verdad? Y sabe también que la alcalemia puede llegar a ser tan peligrosa como la acidemia, por eso es importante hacer esa evaluación. ¿Qué encontramos si, por ejemplo, el paciente no estaba vomitando, no tenía diuréticos y tiene un cloro mayor de 40 milimoles, tiene una alcalosis metabólica? Entonces ahí entra ya en el ámbito de medicina interna y hasta de endocrinología y el nefrólogo, ¿verdad? Aquí, si tenemos estos casos en los que pues, no está justificada esa clororesistencia, pues habrá que ver si tiene un potasio menor de 20 milimoles al día, un potasio urinario de menos de 20 milimoles al día, posiblemente estamos hablando de un abuso de laxantes. Pero si de lo contrario tenemos un potasio urinario mayor de 30 milimoles y el paciente tiene presión arterial muy elevada o hipocalemia importante, estaríamos hablando de un exceso de mineralocorticoides como una aldosteronoma, o si tiene una baja presión, una presión normal, en caso de que tenga
el calcio urinario bajo, estamos ante un síndrome de Gittelman, o si tiene un calcio urinario elevado, tenemos un síndrome de Bartter. Ya son temas, ya, enfermedades más, más complejas, pero si se fijan, por medio de la gasometría y por medio de valoraciones electrolíticas, podemos llegar a orientarnos a esos diagnósticos. No vamos a andarnos mucho en ellos, pero recuerden que es importante. En el abordaje fisiológico podemos lograr todo eso. Hacer unos abordajes de muchas condiciones necesitamos mucha pericia clínica y conocimiento del historial clínico. Entonces, ya abordamos la afectación metabólica. Ahora también pueden haber afectaciones metabólicas mixtas, que quiere decir que puedes tener una brecha aniónica elevada más brecha aniónica normal. Brecha aniónica elevada más alcalosis metabólica. ¿Y cómo hay que hacer eso? Bueno, a veces esto puede llevarse por medio, como yo le digo, ojo de buen cubero. A veces yo puedo ver una acidosis metabólica y puedo decir, oh, como que esto no me lo va a justificar la pura cetonas. Aquí hay algo más. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de este paciente. Un paciente tiene bicarbonato de 10 y tiene una brecha aniónica de 14. El hecho de tener 14 milimoles se considera obviamente brecha aniónica elevada. Eso es una realidad, ¿verdad? Acuérdense que más de 12 es brecha aniónica elevada. Pero hay una regla que dice que por cada milimol que se eleva de la brecha aniónica te va a justificar una disminución del bicarbonato, pero no le corresponde, porque si se fijan, este paciente cuando tiene de elevado su brecha aniónica, 2 milimoles nada más, porque lo normal es 12. La diferencia de 14 son 2 milimoles, pero no se bajó 2 milimoles el bicarbonato aquí, no, se bajó hasta 10 milimoles. Estamos hablando de que está bajando 14 milimoles. No hay una correlación. Entonces, aquí yo podría decirte que aparte de que tiene una brecha aniónica elevada, tiene una alteración acidótica también agregada de una brecha aniónica normal. Entonces, de esa manera existe lo que es la fórmula. A veces ya con la práctica y con estar haciéndolo una y otra vez, ya con verlo, cuando tienes de bicarbonato y cuando tienes de brecha aniónica, ya te puedes dar una idea de que tienes una alteración mixta. Pero para hacerlo a ciencia cierta tenemos que hacer el delta-delta. Entonces vamos a hacer el ejemplo. El delta-delta, si tu valor de delta-delta es menor de 1, es una brecha aniónica elevada más brecha aniónica normal. Si tu delta-delta es entre 1 a 2, entonces el paciente tiene una brecha aniónica elevada pura. Si es mayor a 2, es una brecha aniónica elevada más alcalosis metabólica. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les di, y se acuerdan, tiene 14 de brecha aniónica y tiene 10 de bicarbonato. Si nosotros aquí cambiamos los números, entonces 14 menos 12 y 24 menos 10, vamos a tener una operación matemática de 2 entre 14 y punto 14. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene una brecha aniónica porque tiene menos de 1, brecha aniónica elevada, más una brecha no gap o brecha aniónica normal. Tiene doble componente. Vamos a ver este ejemplo. Luis de 21 años con cetoacidosis diabética, tiene una gasometría, ahí está. No les voy a hacer, ya viene ahí hasta con la brecha aniónica elevada, ya tiene acidosis metabólica, tiene una brecha aniónica elevada de 24. En este caso, el anion gap está muy elevado, está en 24. Acuérdense que lo normal es 12, está elevado 12. Entonces se supone que debería de tumbarle ese bicarbonato de 24 menos 12, estaría en 12 para que justificara esa brecha aniónica tan elevada. Entonces hay algo que no está haciendo que baje ese bicarbonato donde debería de bajar. Entonces hacemos el delta-delta, 24 menos 12, porque tiene 24 de brecha aniónica menos 12, que es lo normal, y 24 menos 19. Tenemos una brecha aniónica, un delta-delta de 2.4. Entonces cuando el paciente tiene más de 2, estamos hablando que el paciente tiene una acidosis metabólica, brecha aniónica elevada, más una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces si se fijan, nosotros podemos tener alteraciones de la brecha aniónica elevada. Cuando tenemos un paciente que tiene brecha aniónica elevada, nosotros tenemos que detectar si no tiene algo más. Pueden tener alcalosis metabólica agregada o pueden tener una brecha aniónica normal agregada. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que tener una cetoacidosis diabética en un paciente que aparte le estamos pasando mucho cloro. Podemos tener un paciente que tiene una cetoacidosis diabética que aparte está con mucho vómito, ¿verdad? Tiene mucho vómito.
o que tiene un hiperaldosteronismo. O sea, también pueden estar agregadas alteraciones metabólicas porque ninguna enfermedad está peleada con la otra. Y de la única forma que podemos nosotros detectarlas de esa manera. Y los siguientes pasos, pues ya estos son relativamente más sencillos, no son menos importantes, pero bueno, aquí lo único que tenemos que hacer en la brecha osmolar es para cuando sospechamos intoxicación. Se supone que si nosotros hacemos una medición de la osmolaridad sérica y la osmolaridad, la osmolaridad sérica por la fórmula y la osmolaridad por el laboratorio tienen que ser iguales. Si no son iguales, quiere decir que hay un osmolito ahí que está ocasionando estragos. Estamos hablando de intoxicaciones. Lo normal va entre menos 10 a más 10. ¿Verdad? Ya cuando es más de 10 de milimoles de diferencia, eso ya está normal y estamos hablando de una intoxicación. Eso es con lo que quiero que se quede. En el componente respiratorio, pues aquí lo único que tenemos que hacer es hacer un gradiente alveolar arterial. No nos vamos a meter en detalles, pero lo único que tenemos que hacer es esta fórmula. Necesitamos el PaO2 y necesitamos el PaCO2 de la gasometría arterial. Hacemos esta fórmula, 150 menos el PaO2 menos 1.25 por el PaCO2. Entonces, lo normal es de 5 a 10, o en caso de que sean viejitos, 10 a 20. Si está aumentado, pues quiere decir que es una brecha aniónica elevada, si está disminuida o está normal, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar, cuando tenemos ciertas alteraciones, que tenemos una brecha aniónica normal, gradiente alveolar arterial elevado o normal. Por ejemplo, ya tenemos una acidosis respiratoria. Por ejemplo, de Roberto. Vamos a poner el ejemplo de Roberto. Y que Roberto tenía problemas tenía problemas del oxígeno bajo. Entonces teníamos gradiente alveolar arterial elevado. Entonces estamos hablando de que existe una obstrucción de la vía aérea o una exacerbación de asma o de neumonía. Y efectivamente. Pero si hubiera un caso igual al de Roberto, pero que llegó con un síndrome de Guillain-Barré y le hacemos el gradiente alveolar arterial está normal, y luego, pues entonces ahí podemos encontrar que tiene problemas de centro respiratorio, drogas, benzodiazepinas, alguna situación que esté haciendo que esté afectado la depresión muscular o que no esté moviéndose bien sus músculos respiratorios. Podemos, por ejemplo, encontrar un paciente que tiene alcalosis respiratoria, como lo vimos mucho en COVID, y tenemos una alcalosis aguda, alcalosis respiratoria aguda, y tenemos un gradiente alveolar arterial elevado, pues vamos de una neumonía, edema pulmonar, embolismos, respiración, sepsis. Pero ¿qué pasaría si aquellos pacientes que tienen alcalosis respiratoria aguda y no tienen alteraciones en el oxígeno? Pues mira, puede ser por dolor, ansiedad, fiebre, te puede orientar bastante bien. Entonces, si se fijan aquí este cuadrito, ya después de que haces tu valoración ácido-base, puedes hacer la valoración del oxígeno y puedes orientarte a muchas condiciones específicas de enfermedades. El siguiente paso es sentarse, hacer la charla de cuál es la condición del paciente de acuerdo a su historial clínico, el abordaje gasométrico que hicieron, ¿verdad? Qué tan complejo llegaron, si fueron pacientes que tuvieron alteraciones metabólicas muy complejas, bueno, pues hay que documentarlas y llegar a una conclusión para llegar a un tratamiento adecuado. Si no hay mayor duda, preguntas y respuestas, podemos hacer las respuestas por el medio en la que estamos haciendo la presentación. Muchas gracias.